Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un día más, pues vamos a hacer un directo y en este caso va a ser con unas bodegas que tenemos en la provincia de Valladolid. Y además de una denominación de origen, la verdad es que no es de las más conocidas y siempre lo ha sido a través de sus famosos vinos rosados. Entonces, la verdad es que vamos a darle un paso y nos vamos a diferenciar en los vinos tintos. Vamos a ver si Félix Lescano Lacalle se ha unido para saludarnos, pero no, ahora se ha unido. Transmitimos directo, ¿vale? Sí. Y a ver si sale Félix. Esperando al Lescano Vinos. Hola, ¡Hola, Félix! ¿Ves cómo es hola. más fácil de lo que parecía? Sí, 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 Bueno, sí. pues nada, ¿ves? Y ahora ya tenemos 50 minutitos pues para que nos cuentes absolutamente todo. Elaboré un guión, pero yo como soy bastante poco seria en estas cosas, pues la verdad es que nos lo podemos saltar en el momento que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero ya hay gente que ha ido uniéndose y yo les voy a ir dando el saludo. La gente puede expresar su opinión, es decir, pero a través de escritos. En ningún momento van a intervenir en directo con nosotros. Es decir, vamos a interactuar, pero lo que no vamos a hacer es que la gente pueda interrumpir nuestra conversación. Entonces, bueno, Vale. Félix, muchas gracias. Me alegro mucho de volver a verte. Y bueno, pues que nos cuentes un poco dónde está la bodega, la ubicación de las bodegas Lescano La Calle, que es un apellido compuesto, todo hay que decirlo, y que no sois oriundos de ahí, de Trigueros del No, Valle. no, no. Mira, de hecho somos de Madrid. Anda. Ujú. Mi mamá, mis hermanos, yo también nací en Madrid, pero bueno, pues en un momento de la vida decidí aparcar aquí. Decidí aparcar aquí porque mi padre de alguna manera fue un poco el fundador de la denominación de origen Cigales, allá por el año 1984, cuando empezó con la aventura de lo que era una entonces denominación específica, que es el paso previo a una denominación de origen. Yo estaba entonces en Madrid estudiando enología y cuando terminé enología, bueno, quería tener mi propia bodega y bueno, Ujú. pues hay tradición familiar, pero había que buscar algo nuevo y arrancar prácticamente de cero. Bueno, pues pululé por varias zonas y realmente me enamoré. Me enamoré porque el terreno que tenemos aquí es una grava, es un cascajo maravilloso. Produce unas uvas deliciosas, no solo para los rosados de Cigales, sino para los vinos tintos. De hecho, soy pionero en ello, desde la cosecha de 1991, que elaboramos el primer vino tinto de reserva. Bien, ¿dónde está Trigueros? Pues mira, Trigueros está al norte de Valladolid, a unos 20 kilómetros al norte de Valladolid, dirección Palencia. Concretamente estamos a mitad de camino entre las dos ciudades y al norte también de esa pequeña denominación de origen que tú comentabas, que es Cigales, que es una denominación de origen bastante reciente como denominación de origen, porque data del 91, del año 1991, pero con siglos de tradición vitivinícola. De hecho, hay documentos que lo acreditan ya desde el siglo X, la actividad de la viticultura en esta región. En fin, llegó la hora de implantar una bodega, yo era muy joven, muchas ganas, empezamos a plantar nuestros tempranillos, empiezo a presumir con el Merlot, que entonces aquí, bueno, pues era una variedad foránea, hoy ya está reconocida como variedad autorizada, pero bueno, había que desarrollar una viticultura, nuevas podas, etcétera. Y a día de hoy, bueno, pues es la que convive con mi tempranillo, ese Merlot, en esos suelos de cascajo, en este pequeño pueblecito donde yo estoy hoy, que somos 250 habitantes y que, por cierto, el otro día salió en televisión española como uno de los pueblos más sanos de España. De No. hecho, hola, ¿qué ha sido? Sigue, 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 ¿no? Que he tocado una cosa sin querer. Vale, Nada. de Tú hecho, sigue, tú Trigueros sigue. salió porque no hemos tenido prácticamente Ahora, ya está. ningún horario ni ninguna cosa con esto del coronavirus y de hecho, bueno, pues estamos todos pululando por este pequeño pueblecito. El coronavirus pasa de, de puntillas por ahí, ¿no? Dice, no quiero saber Aquí ha nada. pasado puntilla realmente. Sí, 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 créeme, créeme. Claro.
Bueno, pues es maravilloso. Pues nada, habrá que irse allí, cuando nos dejen salir de Madrid, pues habrá que irse a dar una vueltecita a Trigueros para que nos paséis algo de salud. Bien, los inicios de la denominación de origen, como me estás contando, sois pioneros. Tu padre era ingeniero agrícola, creo recordar, ¿no? Era ingeniero de montes, Ah, de pero Montes. Ah, vale, vale. lo que pasa es que él era un gran, y sigue siendo, porque Tu padre no está ha fallecido, claro. peleando todavía, tiene 90 años, y es un gran ampelógrafo. La ampelografía, para los que nos escuchen y no sepan lo que es una ciencia, es una palabra muy extraña lo de la ampelografía, pero la ampelografía es la ciencia que estudia las diferentes variedades de uva en función de la morfología de las hojas, de la vid. Entonces, bueno, ocurría algo increíble en Cigales. ¿Y qué es lo que ocurría? Ocurría que había una infinidad de variedades de uva que no estaban identificadas y era el primer paso que había que dar para crear una denominación de origen, buscar denominadores comunes entre los productores, etcétera. ¿Qué hizo la administración? Pues buscar a alguien capacitado para identificar esas variedades de uva y arrancar con unas variedades, con una forma de producir uva, de elaborar vino, etcétera. Llaman a mi padre, allá por los principios de los 80, y hizo un estudio ampelográfico, identificó 28 variedades de uva en Cigales. ¿Qué es lo que ocurría? Con tantas variedades de uvas no se podía hacer ni vino blanco ni vino tinto. Bueno, tú eres enólogo también y lo sabes. Entonces, de ahí viene el rosado de Cigales. De la mezcla de tantísimas variedades de uva que llegaron aquí a lo largo de los siglos, pues supongo que en manos de viajeros y de peregrinos, etcétera, pero era un mare magnum de colores en el propio viñedo, un mare magnum de infinidad de variedades de uva, y te digo lo que estaba diciendo, que había que hacer un ordenamiento de todo eso. Bien, 28 variedades de uva, 5 garnachas se encontraron, Cabernet Sauvignon, Chasselas Doré, que procede de Suiza, y cosas increíbles. Y todo eso se ordenó, nos quedamos con nuestra Tempranillo y con otras variedades mejorantes, como podían ser entonces el palomino, fíjate, el palomino fino, El palomino fino. albillo, sí, verdejo, algunas garnachas, etcétera. Y arrancó, entonces es cuando arrancó ya la DO, y es cuando yo desembarco aquí, allá por el 91. ¿Y cuáles piensas que son los principales retos de una denominación de origen tan pequeñita? Digo con respecto a su entorno, porque date cuenta que tenéis el gigante de Ribera del Duero y el gigante de Toro al lado, que son un poco asfixiantes en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que siempre es un reto, ¿no? Tener a grandes denominaciones de origen, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué os diferencia? O sea, y también es verdad que hay que a veces arrancas en el espacio con un vino genérico, ¿no? Y Cigales, los claretes de toda la vida. Pero bueno, ahora se va avanzando, se van haciendo. A ver, yo empecé a conocer a Lezcano en la calle, sí que es verdad, por vuestros 12 tañidos, pero luego, evidentemente, o sea, el recorrido que habéis hecho hacia los tintos ha sido bastante exponencial. Sí, entonces, ¿qué diferencia fundamental encuentras entre los vinos de Cigales y los vinos de esas otras dos denominaciones de origen? Lo digo por cercanía, básicamente, y porque también es verdad que utilizan una uva que es la misma, llámala como quieras, pero que es la misma variedad. De todas maneras, tanto Toro como Ribera, como Rueda, que está también aquí al lado. Y hay tintos también, efectivamente. Y los cuatro vivimos en perfecta armonía y en comunidad. Cada uno tiene su personalidad. Evidentemente, la Ribera es la Ribera, pero te voy a contar una cosa que mucha gente no lo sabe. Allá por los años 50, que tampoco hace tanto, ¿sabes lo que era la Ribera del Duero? La Ribera del Duero era una gran zona vitivinícola que había dos grandes buques, que uno era la cooperativa Protos, que entonces tenía el corsé de cooperativa, hoy no, y evidentemente el Mito de la Sicilia. El resto eran pequeños productores, algunas cooperativas que generalmente hacían vino rosado. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, mi familia paterna es de la Ribera del Duero, un pueblecito que se llama Guix, y yo vendo la uva Protos ahora, un pequeño majuelo que tenemos de estos ya muy antiguos. Y yo los tintos de la Ribera del Duero, cuando era pequeña, pues eran muy desconocidos. Realmente lo que hacíamos era tomar los niños antes podíamos tomar vino, no pasaba nada. Y era pan con el vino y con el azúcar. Y era clarete. Yo recuerdo siempre el clarete. Era como pero lo más habitual. porque entonces el vino, en general, tenía otro concepto. Lo que empezó a despertar en nosotros
en general quiero decir, los enólogos o productores, lo que despertó el hacer vinos tintos fue la botella, cuando se empieza a embotellar. Antes eran rosados y ahora te voy a contar una anécdota, os voy a contar una anécdota al respecto de que dices de que los niños antes podíamos beber vino. Bebíamos vino porque los vinos de antes eran mucho más amables, eran rosados, o claretes, como queramos decir. Y hay un dicho que todos hemos oído cuando éramos pequeños, cuando decían, este niño ya está criado. Ah, sí, es verdad, está criado. Sí, 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 Hombre, sí. este niño, ¿sabes de dónde viene eso? Pues mira, antiguamente era peligrosísimo beber agua, porque Claro. los pozos pues, podían tener, entre comillas, algún virus, alguna cosita, Sí. y, sí, y entonces beber agua de un pozo pues te podría provocar un tifus, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eres niño, ¿qué bebes? Ya no tienes a tu disposición la leche materna, tienes que beber agua. Bueno, pues no. Lo que se hacía entonces en los lagares era hacer un vino rosado o un vino más aguado, que se le añadía agua en la prensa, en los pies, que Ujú. se llamaba entonces, y se sacaban vinos con graduaciones alcohólicas bastante más rebajadas. Te puedo Claro. decir que hasta vinos con 10 grados, incluso menos. Los niños bebíamos vino. Bueno, en aquella época no, porque no habíamos nacido, ni tú ni yo, No. pero los niños bebían vino y no bebían vino cuando eran pequeños, bebían la leche materna, luego agua o agua cocida, etcétera. Y cuando un niño ya podía beber vino es cuando se decía, este niño ya está criado, ya no se nos muere de tifus, ya no se nos Claro, muere. Entonces, ese niño ya está criado, ya es un hombrecito que puede beber vino, o una mujercita. claro. Sí, Y de sí, ahí, sí. te quiero decir con esto también que el vino entonces era un bien más que necesario, era como el pan. En todas las casas había vino, en todas las casas, en todos los pueblos, la gente pululaba con sus cántaras, con sus cuartillos, que iban a la bodega por vino, porque era la bebida sí o sí que había en casa. Eh, el vino evoluciona, repito, llega a la botella, entonces empezamos a elaborar vinos tintos. La Ribera del Duero campeona hace unos vinos desde hace muchísimos, muchísimos más años. Toro, desde siempre, creo que hizo tintos porque es otro concepto y otro clima y porque esos vinos eran un poco el baluarte de otros vinos más ligeros que necesitaban la ayuda de Toro. Porque entonces, bueno, pues había trasiego entre zonas y regiones. Pero a día de hoy Toro es Toro, con su personalidad, la Ribera con la suya, y Cigales, bueno, pues es la última zona, aunque con siglos de historia, como decía antes, pero es la última zona que ha despertado a toda esta evolución y tiene mucho que decir, pero tiene mucho que decir porque hace tan solo 20 años, que está aquí a la vuelta de la esquina, todavía era todo rosado. A día de hoy, Cigales, más del 50% de las botellas que están contraetiquetadas con la DO Cigales son de vino tinto. Todas las bodegas producen vino tinto. Tiene su personalidad, tenemos un suelo maravilloso. Tenemos un tempranillo que tiene su personalidad, no es Ribera, no es Toro, no es Rioja. Tiene su personalidad. ¿Cómo lo han definido? Pues lo han definido como un tempranillo con muchísima clase. Tiene muchísima más finura, no es rústico como en otras zonas. Entonces, bueno, ahora lo que nos toca es pelear. Tenemos ya abierto nuestro hueco. Bueno, qué duda cabe. Otros productores como yo en esta región lo sabemos que tenemos la puerta abierta en Centro Europa y ya hemos cruzado el charco. Y bueno, pues Cigales tiene mucho que decir. También decir otra cosa, ¿eh? El 94% del consumo mundial de vino, el 94% es vino tinto. Una denominación de origen, esto lo dije yo hace muchos años cuando fui presidente del Consejo, que una denominación de origen no puede subsistir solo de vino rosado y autolimitarnos a ese 0,5% de consumo de vino rosado, que es lo que es 0,5. Hagamos vino tinto y mira el resultado. El resultado es magnífico. Hay unos vinos impresionantes. Yo concretamente estoy elaborando uno desde la cosecha del año 2000, que se llama Du, Sí. con 30 meses de barrica, un vino altísimo, y allá por donde voy, de verdad, son alfombras lo que le ponen a estos vinos, de verdad. Son vinos muy, muy poderosos, muy elegantes y con personalidad. Claro que sí, o sea que lo que tenemos que hacer directamente es dar una oportunidad a esas otras denominaciones de origen, que son más chiquititas, pero no por eso invisibles, ni muchísimo menos. Según Sí. tu criterio, ¿qué necesitas o qué se necesita para la elaboración de un buen vino? ¿Cuál es la premisa básica
¿Y cuáles, según tus conocimientos, dónde basas principalmente tus conocimientos para decir, bueno, lo oriento más hacia la enología, lo oriento más hacia la viticultura? ¿Dónde te mueves? Pues mira, lógicamente me muevo, y tú lo sabes, en el viñedo. Antes de nada, decir que hay vinos muy buenos en ambos sentidos. Es decir, hay dos tipos de vino. Vinos de negocio y vinos con alma. Vinos globalizados y vinos que quieren ser fiel reflejo de su viñedo. Hay vinos que son muy buenos porque tienen una buena relación calidad-precio, pero son vinos estándares. Tú compras un Syrah o compras un Merlot o compras un Tempranillo, independientemente de la marca, lo que más te importa es la variedad de uva, porque son vinos que les han desnudado de su personalidad. Son vinos buenos, pero no tienen más que el reflejo de una variedad de uva, da igual el origen. El otro vino serían los vinos con alma, los vinos con denominación de origen, los vinos que están ligados a la tierra. Nosotros, siempre lo digo, lo que intentamos es embotellar nuestros paisajes. Realmente tenemos un viñedo que tiene mucho que decir en la copa de vino. Entonces, para mí, como enólogo, que soy del lado de los enólogos románticos, creo que el viñedo tiene que estar sí o sí reflejado en el vino. Que realmente la bodega sí es donde se hace el vino, pero donde se empieza a hacer el vino es en el viñedo. En la selección de tus variedades de uva, en cómo cuidas el viñedo, para mí es un tema fundamental, viñedo, sin El lugar a viñedo. duda. ¿Tus vinos se hacen a tu gusto o al de tus clientes? Creo que nos llevamos bien mis clientes y yo porque lo hacemos al gusto de los dos. Yo corro peligro en convertirme en mi mejor cliente, Bien. digámoslo así. Pero voy a decir, estoy muy contento con mi... Eh, los tintos, sabes que tengo tres: Maúdes con 12 meses de barrica, Lezcano La Calle con 24 y Du con 30 meses de barrica. Son Tempranillo Merlot. Están hechos a mi gusto, pero es el gusto que hay hoy en día. Maúdes nació más tarde porque, bueno, pues porque los reservas quizá son vinos un poquito más complejos para el grueso del público del vino. Entonces hicimos un crianza, hicimos un 12 meses de barrica, que bueno, no es que fuera para mí mi gran reto, pero cuando llegó la hora de hacerlo lo hemos hecho realmente bien y hemos hecho un vino a mi gusto y hemos hecho un vino al gusto de lo que la gente demanda hoy en día. Un vino con fruta, un vino con personalidad, donde se refleja ese viñedo que te digo. Y por eso, bueno, estoy contento con mis vinos, pero sé que están en sintonía con la demanda del mercado. En el tema del vino rosado, tú sabes que yo elaboraba uno de esos pocos vinos rosados que han tocado el cielo, que fue 12 tañeros. Hace dos cosechas decidimos dejarle descansar en verdes praderas y nació otro vino porque, bueno, el consumo del vino rosado ha cambiado, había que modernizarse, hemos hecho un cambio radical y este nuevo vino, Poco Pico, como tú sabes, mira, por aquí tengo una botellita, además tiene una Sí, es imagen preciosa. que a mí me encanta, Sí, es nuestro pingüino. es pingüino. Bueno, Poco Pico es un rosado que está hecho realmente al gusto del procede de los mismos viñedos, que son viñedos, además, sorpresa, entre 60 y 80 años. Es decir, no vamos a buscar los viñedos más jóvenes, los viñedos que hacemos con esta uva, no, no. Son realmente unos viñedos gloriosos, gloriosos, con esa mezcla a veces de esas variedades de uva que decía al principio. ¿Qué es lo que es? Pues es un vino, Poco Pico, al gusto del consumidor actual, que es con un poquito menos de color, y le hemos querido dotar de clase, y por lo tanto este vino le hemos redondeado, le hemos convertido en una golosina gracias a los 3 meses que tiene de crianza sobre Elías. Perfecto. Para los que nos escuchen y no sepan lo que es simplemente cuando los vinos están en rama, cuando los vinos son bebés, porque todavía están turbios, esa turbidez finísima la mantenemos en suspensión a base de movimientos con el vino durante esos 3 meses para que el vino coja más complejidad. Conseguimos dos cosas: esa golosidad que tiene el vino y algo sorprendente.
que lo hemos casi, bueno, no averiguado, que ya lo sabíamos, pero nos lo hemos demostrado a nosotros mismos, viendo que los rosados, cuando les haces esa pequeña crianza sobre elías, les haces vinos mucho más longevos. Siempre hablas del rosado vino del año. Y parece ser que si estamos ya en febrero, ya tenemos que beber la última añada sí o sí. Bueno, pues es una sorpresa comprobar que estos vinos tienen una vida muchísimo más larga, incluso tienen una evolución favorable de fruta fresca a fruta madura, bueno, y te da una cantidad de satisfacciones brutales. Me enrollo muchísimo. Bueno, Nada, tu tú pregunta tranquilo, era... si tenemos 50 minutos y vamos por I18. O sea, con los vinos yo creo que ocurre un poco con una sociedad tan loca como la que vamos, que es el tema de la inmediatez. Entonces, yo en mis cursos de cata tengo que frenar muchas veces a los alumnos para, para decirles, bueno, no hace falta que os bebáis los vinos tan rápido. Es decir, ¿qué problema vas a tener si te bebes un vino de la zona de Rías Baixas que tiene 3 años? Sí, vamos a ver, no pasa absolutamente nada. Entonces, muchas veces me veo un poco sorprendida porque se desechan vinos de añadas que son maravillosas y sin ninguna necesidad. Entonces, es eso lo que tú dices, venga, rápidamente en febrero, cuando antiguamente los vinos no salían antes de junio. Yo lo recuerdo por mi abuelo que decía, no, antes de junio los vinos no pueden salir, no se pueden tomar. Es decir, los procesos eran más largos, se era más respetuoso antiguamente con el tema de los vinos a la hora de consumirlos. Sí, pero yo también estoy de acuerdo en que un vino recién hecho, la novedad, la nueva añada, Claro, el quieres olor. llenar tu boca de frescura y de fruta fresca y de... Pues bien, bien. Pero yo creo que estos vinos tienen algo más de recorrido. Repito que lo de las lías todavía más. Entonces, disfrutemos con el vino. Si te vas a comprar una cajita de vino, no te la bebas. Bueno, sí, bébetela. Sí, bébetela, Pero es importante. Claro. Hay que Lo que bebérsela, quiero hombre, decir es hay que vivir de algo, Félix. Hay sí, que no, vivir, pero hay te que quiero vivir. decir que esas botellas, ¿por qué no? Consume alguna botella recién hecho, consume alguna botella un poco más adelante y luego, no sé, crece tú con el vino, evoluciona con el vino, porque el vino tiene mucho que decir. Entonces, no le tapemos la boca al vino. Vivamos con él, exactamente es lo que estás diciendo tú. Y hay una cosa que es muy interesante y es comprar 2 botellas del mismo tipo de vino. Una la consumes con la inmediatez que quieras y la otra le dejas un poquito más y vas a ver cómo el vino va cambiado. Entonces es una manera un poco de también ver cómo el vino va a evolucionar en botella, porque muchas veces se piensa que el vino en botella no hace nada, ahí se queda, no evoluciona. Todo lo contrario, la botella es el alma del vino, cómo se redondea, cómo los vinos entran y salen completamente distintos. Es un entorno, bueno, pues maravilloso en la botella, pues para redondear los vinos y para dejar vinos, pues que en principio podían ser por potros y al final salen maravillosos caballos. Sin duda alguna. Mira, yo tengo la suerte de viajar mucho. Viajo mucho con mis vinos, sobre todo por Centro Europa, y me sorprende lo que saben los guiris. Hay una pregunta que siempre me dicen. Nos compran mucho vino en general y cuando compran su vino quieren saber, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo puedo guardar en mi casa? Fíjate. Y aquí es que nos las damos muchas veces y la gente eso no lo hace, o algunos sí, pero bueno, Sí. me extraña a mí que aquí, que allí es generalizada esa pregunta. Y a mí me da una satisfacción enorme cuando, por ejemplo, voy con otro de mis vinos, que voy a seguir haciendo publicidad, que es Maúdes. Muy bien. Este vino es una estrella, es una bomba, porque lo estamos vendiendo en Alemania y Bélgica de forma espectacular. Bueno, pues Maúdes, que es nuestro crianza con 12 meses de barrica, cuando la gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo lo puedo conservar? Y realmente son vinos que desde la añada hasta 5 años después evolucionan favorablemente si los tienes bien conservados. Bueno, como repito, viajo mucho, vuelvo año tras año y la gente otra vez me vuelve a ver y me dice, tenías razón, Félix, tenías razón. Bueno, en alguna ocasión me llamaban Mr. Maudes, que es divertido. Mr. Maudes, está muy bien. Sí. Y me decían eso, dice, tenía razón, hemos abierto estas Navidades un vino del 2008, un Maúdes. ¿Y qué tal? Y bueno, que espectacular, la gente lo valora, les gusta cuando ya los crianzas empiezan a poner en su nariz, un poquito de especias, no solo de fruta madura, de especias, de esa evolución del vino. Bueno, y eso hay que disfrutarlo también, exactamente, eso hay que disfrutarlo.
Eso es muy gratificante, ¿eh? Como profesional, ver que realmente la gente sigue un poco la evolución de tu vino, la verdad es que da mucho gusto, ¿eh? Da mucho gusto. El hábitat o el entorno que tienes en la zona de Cigales, Ujú. digamos que un poco qué entorno tenéis que te rodea a tus viñedos, que rodea a tu bodega, porque la bodega la tienes también en el mismo sitio, y los viñedos también los posees todos en el término municipal de Trigueros, o estás en diferentes Sí, bueno, sitios. están entre... Es que hay una zona aquí preciosa que tiene 800 metros de altitud Ujú. y hablando del entorno, esa altitud es porque lo que son terrazas, terrazas de Anda. grava. Antes de que se movieran los continentes y las placas y todos esos movimientos, por esos viñedos de grava, de cascajo, que realmente es aluvión, son piedras de origen fluvial, es que están alzadas a más de 800 metros de altitud y como te digo, son terrazas. Desde arriba lo que ves es todo el valle, ves Valladolid a lo lejos, ves Palencia hacia el otro lado, toda la depresión del río Pisuerga, que es uno de los, vamos, el afluente más importante que tiene el El Duero. Duero. Ujú. Y el entorno, bueno, pues son pinares, son tierras castellanas, pero cuando viene la gente a hacer enoturismo con nosotros, se sorprenden porque, bueno, pues el concepto en la cabeza siempre es Castilla o Castilla la Vieja, Mm. plano. Pues no. Hay unos valles preciosos, llenos de pinares, maravillosos, con caza. En los altos están los viñedos. El suelo es maravilloso porque, fíjate, además estamos teniendo un mes de abril y mayo espectacular para el viñedo Claro. por la cantidad de agua que está cayendo. Y subes y no hay ni un charco, porque son suelos que tienen mucho drenaje, las raíces son profundas. Bueno, para mí esto bueno, para mí, para ellas, las cepas, realmente es un paraíso. Y respecto a lo que decías del término municipal, la bodega está en Trigueros, Ujú. pero donde tenemos el viñedo más alto, que es nuestro, el que está más alto de toda la DO, que está a 830 metros de altitud sobre el nivel del mar, justo en esa punta alta es donde termina Trigueros y empieza otro pueblo que tiene mucha tradición, que es Cubillas de Santa Marta. Y todo ese alto, donde estaba el de Átima, donde hay otros pagos, que Ujú. todo el conjunto se llama Sayana, pertenece a esos dos pueblos. Y a día de hoy no me da miedo decir otros nombres como yo qué sé, Matarromera o Salgueros o bueno, infinidad de bodegas tienen viñedos ahí que son de otros pueblos que están incluso cerca de la ciudad de Valladolid, pero han descubierto la magia que hay en Sayana, la magia que hay en Valdeótima. Y todo el mundo quiere plantar allí. Y a día de hoy, que a mí me encanta, porque para llegar a mi bodega hay que cruzar una carretera que cruza ese pago, Ujú. yo creo que ya no queda ninguna parcela sin plantar de viñedo. Anda, mira. Y Átima fue el proyecto que tuviste hace años de un espumoso que hiciste, Sí, sí, bueno, ¿verdad? siempre he sido bastante inquieto y hemos, bueno, pues innovado siempre, primero con los reservas, luego con la implantación de la variedad Merlot en esta comarca, luego llegó la hora del enoturismo y mi inquietud por el vino rosado porque había que hacer más, porque el rosado, al fin y al cabo, son muy buenas uvas, una elaboración breve y muy tradicional, pero a la vez con tecnología, para sacar un producto fresco. No es suficiente, había que buscar algo. Y antes de que hiciéramos o jugáramos al poco pico con las lías, Ujú. pues se me ocurrió, digo, bueno, pues muy fácil, Cigales, tradición de rosados, vamos a dotar a un rosado de burbujas, pero de burbujas serias. Y las únicas burbujas serias es el sistema Champenois. Bien, fue un lío, ni os imagináis. Una vendimia temprana solo para elaborar 2.000 botellas. Había que arrancar toda la maquinaria en el más amplio sentido de la palabra de la vendimia para tan solo elaborar un poquito de vino, buscando que tuviera una graduación alcohólica más moderada, que tuviera una acidez un poquito más alta, bueno, en definitiva, tener esos ingredientes que necesita un vino, en este caso rosado, con sistema Champenois. Lo hicimos un brut sin añadir Adición. azúcares, sí, y con pupitres. Estuvimos jugando con las Anda. botellas y llegó un momento que salió el Átima y fue una sorpresa, se vendió brutalmente bien, a su precio, claro.
porque No era un vino caro y yo, por eso te lo he recordado, porque alguna vez retoma el proyecto, porque de verdad que fue muy no, interesante. pero es que no se puede, porque bueno, nosotros los enólogos no paramos nunca, ¿de acuerdo? No sabemos estar sentados en una silla, ¿de acuerdo? Pero una bodega tan pequeña, un proyecto como el mío, que es una bodega familiar, me encanta estar encima de mis vinos, encima del viñedo, me encanta. No puedo diversificar y tener Claro, tanto. Y luego hay algo que también es cierto y también hay que decir. Cuando Atima llegó al mercado eran unas burbujas preciosas, era un color precioso. Me recuerdo el aroma de Atima, además el nombre qué bonito, Atima, por lo del Valle de Valdeátima. claro, claro. Atima. El aroma era plum cake de fresa. Era riquísimo, riquísimo. ¿Qué Sí, ocurre? Que la oferta, lo siento, pero es verdad, también hay que decirlo, la oferta catalana, la oferta de los cavas es buenísima. Y exactamente a mitad de precio de lo que yo consideraba que tenía que tener mi vino en la calle, pues encontrabas una gama de cavas fantásticos. Y bueno, pues tuvimos que decidir bebernos la última botella, brindar y sí, dejarlo también en el sí. recuerdo. Fue una Yo, experiencia muy sí, bonita, una muy bonita. experiencia. Yo recuerdo muy gratamente aquel vino. Fue unas navidades, además, bueno, que lo oferté dentro de mi catálogo de navidades y tal, y la verdad que fue maravilloso y la gente me lo recuerda muchas veces. Oye, aquel rosado de Cigales espumoso y tal. Yo, pues, Sí, qué sí. suerte has Yo me tenido de acuerdo, beberlo, porque ya no existe. O venía la sea, gente a la bodega, no solo sí. de Europa, sino, bueno, también de nuestros compatriotas. Y se sorprendían que en una bodega subterránea de Cigales, cuando abríamos la puerta, hubiera botellas en rima. Pero además jugábamos también a una rima larga de 30 meses. Ah, es que, claro. Claro, es que era brutal, Ah, era brutal. Y luego mi buen amigo Javier de Lorenzo Cachazo en Rueda, el papá de Martí Villí, pues nos enseñó a hacer esos degüellos bueno, pues les hacíamos aquí enfriando, no congelando, pero ujú. enfriando un poco el cava, haciéndolo siempre en pleno invierno para que no perder la fuerza de la burbuja. Y bueno, aquello era un espectáculo. Venir aquí a Cigales a hacer degüellos manuales, era una gozada, sí. Qué Pero bonito. bueno, forma Bueno, parte de ahí esto. queda, ahí queda. De las variedades aprobadas en la denominación de origen de Cigales, ¿cuál digamos que es la fetiche para ti? ¿Cuál es la que realmente más te gusta? Y con cuál te sientes más cómodo trabajando? Me has dado en el corazón, Vale. porque sin lugar a dudas la Merlot. Ujú, Sin lugar a duda. Cuando la plantamos, la primera plantación de Merlot la hice en el año 1994. ujú, Llegó un momento cuando vivía Pascual Herrera y todavía era presidente, perdón, director de la estación enológica. Hicimos 5 años de experiencias, bueno, pues para ver de qué manera la Merlot podría o podía mejorar los vinos tintos en Cigales. Bueno, el resultado de aquellos 5 años fue precioso. Todas las experiencias, las catas, etcétera. Y llegó un buen momento en que, joder, me pongo la medalla, además, que la denominación de origen renueva sus estatutos, su reglamento y ampara no solo la Merlot, otras, pero yo me fijo en la Merlot porque me considero un poco el papá, como variedad principal. Es decir, no como variedades mejorantes, sino como una de las variedades principales. Como en Cigales, y así creo que debería de ser en todas las denominaciones de origen. No queremos perder la tipicidad de nuestros vinos. Bueno, pues siempre al menos tiene que haber un 50% en los vinos. Un 50% de tempranillo, que es nuestra reina, pero la Merlot. Por todo, porque en el campo se comporta magníficamente. De hecho, incluso desde el punto de vista edafológico, nuestros suelos, esos que hablaba antes sí, de de- cascajo, sí, son muy similares al pomerol, que el claro, pomerol es el reino de la la Merlot. merlot. Sí, entonces, bueno, aquí se da muy bien, frutea muy bien, tanto en poda Guyot como en poda Cordón. Y bueno, es una uva pequeñita, con muchísima fruta, que adorna muy bien los vinos. Se comporta bien en el campo, se comporta fenomenal en la bodega. Yo me acuerdo cuando estamos mi bodeguero y amigo y yo en Vendimias y hay que descubar ese tanque. Cuando abres, es Una que gozada. huele toda la bodega a otra cosa. Es un placer, realmente es un placer. Se me nota Se la te Merlot. nota, tiras ese. Te estás afrancesando.
Mira tú por dónde. No, 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 en No, porque absoluto. realmente es una merlot castellana, con lo cual, con las Pero es diferencias que un toque, tiene. es un toque. Yo lo único que sí, bueno, pues considero que nuestra variedad principal es así, es sí o sí, es la tempranillo. Pero ¿por qué no aderezarla? Claro. Un aderezo, como hacen los buenos cocineros, un aderezo con la merlot. Y es una variedad, como os digo, que va fantásticamente bien. Hemos probado también con otras, por ejemplo, con su hermana, la Cabernet Cabernet. Sauvignon, Sí. que pues realmente no termina de madurar. Hay suelos para todo, claro, pero Ah, en sí. donde yo lo tengo, pues no termina de madurar, frutea mal, no sé, la Verdea, merlot creo que verdea. acompaña. Sí. Sí, mira, nos acaba de saludar Ana Martín de la Rosa y es una emprendedora, una mujer emprendedora que además apostó por la Merlot en la Comunidad de Madrid. Y Ah, de los cuatro directos que llevamos, iniciamos con ella. Y además lo hicimos en el campo, que fue muy bonito. Fue un poco complicado por los medios técnicos, pero la verdad es que ella apostó, fíjate, desde el minuto uno y desde el año 90 y algo, por esa variedad y basa sus vinos en la Merlot. Y bueno, son unos vinos maravillosos aquí de la Comunidad de Madrid. O sea que hay gente que sí. sois muy fan de la Merlot, ¿no? Por algo Eh, será. dime. No, Ah, digo que ah, por algo será, por algo por será. algo será, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la merlota hay que darle su tiempo, ¿no? Es como una variedad que, bueno, va un poco al tran-tran de la Cabernet, que muchas veces dices, jo, pues con lo complicado que es las elaboraciones con la Cabernet. Pasa que yo creo que también es verdad que la Cabernet es una variedad que se vende sola. Es como un poco la Chardonnay. Se vende por poner el Sí, nombre. Entonces, bueno, va sí. un poco por ahí. Bueno, las clasificaciones de los vinos tradicionales, joven, crianza, reserva, jóvenes robles, reservas y grandes reservas, eh, ¿tú estás de acuerdo con esas clasificaciones o prefieres más el concepto ahora de vino de autor, vino de garaje, vino de paraje? Ya. Que hay, es un... Yo estoy de acuerdo porque tenemos que estar reglamentados. Ajá, Tenemos que ofrecer al consumidor una idea clara. Vino de garaje, vino de autor, ¿qué es eso? No está regulado, no está ni siquiera el vino de pavo, sobre todo en nuestra región de Castilla y León. Entonces, que una denominación de origen te califique los vinos como crianza, reserva, ahora el roble, etcétera, yo creo que facilita al consumidor eh, lo que compra y, y a los productores nos compromete con la honestidad. Si yo te digo que mi vino tiene 12 meses, ¿te lo tienes que creer? No, que vaya certificado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que vaya certificado por una denominación de origen que garantice no solo el origen, sino el envejecimiento, en este caso, de ese vino. Yo en mis etiquetas lo respeto, lo respeto. Y soy valiente. Y sé que hay colegas nuestros, Almudena, que dicen, no, porque no me van a decir a mí cuántos meses tengo que dar a mi vino. Evidentemente, pues no te lo van a decir. claro. Pero si cumples una norma, pues la cumples. Si no la quieres cumplir, pues no pongas crianza. Y me remito otra vez también al tema de mis viajes. Cuando sales por allí, por Europa, norte de Europa sobre todo, eso lo tienen en cuenta. Un crianza, un reserva, una reserva. Sí lo tienen en cuenta. Y bueno, pues es nuestra forma de expresarlo. ¿Sabes lo que me gustaría? Que todas las denominaciones de origen españolas le dieran el mismo valor a lo que es un crianza, porque lo que la gente a lo mejor no sabe es que un crianza, depende de qué denominación de origen proceda, le admiten 6 meses o 12. En cuanto a los reservas, no sé exactamente, pero en cuanto a los crianzas, sí, yo creo que lo que tenían que hacer todas las denominaciones de origen, todas las comunidades autónomas, en definitiva, toda España, es unirnos, que tenemos una gran gama, fíjate, desde los vinos atlánticos que tenemos en Galicia hasta Andalucía. Bueno, tenemos todo un abanico de vinos que podemos ser el number one. Ir todos de la mano, ir todos de la mano, con crianzas, con reservas, con denominaciones de origen, seguir todos una pauta. Ser todos, pues como hacen, yo que sé, Italia o Francia, que están todos más hermanados. Y aquí Claro. no, pues parece ser que una denominación de origen dice 6 meses, otra dice 12 meses. Si ya hablamos de los productores, unos queremos crianza, otros no queremos crianza, etcétera. Creo que tenemos que regularnos. Estoy totalmente de acuerdo que eso siga existiendo. Vale, perfecto. Lo digo un poco porque, claro, el consumidor ahora mismo está indefenso, ¿no? A mí una de las cosas que me dicen muchas veces, ¿cómo es posible que este vino
tenga 12 meses en barrica, cueste 40 euros y me encuentre un vino que es un gran reserva de esa misma bodega, te puedo decir, que está por la mitad. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, no? El concepto siempre de vino de reserva, gran reserva, pues se supone normalmente que es un vino de mejor calidad, ¿no? Ya independientemente de los gustos que tengas. Pero claro, es que luego las bodegas nuevas que aparecen con vestir un vino con una gran botella, con un super corcho, ya pensamos que está todo hecho, ¿no? Y no, yo creo que hay que demostrar las cosas con el paso del tiempo. Sí, pero ahí todos los que nos estén escuchando ahora y todos los consumidores de vino, los que nos gusta beber vino, pues tenemos un reto y es catar, degustar, pero antes de degustar, catar. Entonces, si ese vino es caro, bueno, pues habrá que descorcharle, probar y saber si por el precio que hemos pagado nos da la satisfacción que esperamos. Pero sí, hay vinos pues de reciente creación que inmediatamente, vale, bien, no lo vamos a criticar, pero entonces llegaría la hora de catar y saber o si nos compensa pagar lo que vamos a pagar por ese vino. Claro, efectivamente, Sí. por ahí No es tenemos fácil, un poco. No, no es fácil. pero ahí está el catar. Es que yo no sé catar, yo no sé de vinos. Bueno, todo el mundo sabe de vinos porque sabes si te gusta o si no te gusta. Bébelo, cátalo. La diferencia entre beber y catar, simplemente yo se lo digo muchas veces a la gente que me escucha cuando doy las catas en casa, vamos, en la bodega, y se lo digo, lo primero que tenéis que hacer es saber la diferencia entre beber y catar. Y es lo mismo, porque catar es beber, pero conscientemente. Entonces no bebas, bebe conscientemente, eso es catar. Piensa lo que estás bebiendo, dónde está cómodo el vino en tu boca, qué satisfacciones te da, a qué te recuerda, qué harías en ese momento, no sé. Desarróllate con ese vino y ese vino te dirá cuánto vale para ti, cuánto vale para ti. Claro, efectivamente. Y luego, Es que hay que decir que el vino en España es muy barato. Eso va por sí, delante, ¿eh? Es muy sí, sí, barato y estamos muy mal acostumbrados porque cuando salimos fuera nos vamos a tomar una copa de muchas veces un vino que es prácticamente imbebible, vemos qué precios y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Por lo tanto, bueno, vamos a tirar un poquito de producto autóctono español y vamos a beber nuestros grandes vinos, que sin complejo ninguno. Sin complejo desde luego. ninguno. Tú que viajas mucho, yo siempre que puedo comparo con otros lugares y tal, y yo me he llevado enormes decepciones, ¿eh? Enormes decepciones de lugares emblemáticos que dices, ¿cómo pueden vender esto? Y se vende Sí, sí. por la propia, bueno, pues es el marketing que tienen. Defínenos tus vinos, así, a Buah, grandes rasgos, ¿no? Porque, perdóname, pero el proyecto Poco Pico, es un sí, proyecto muy bonito que me lo tienes que contar. Que ¿por qué nace Poco sí, Pico bueno, y todo esto? Porque estas navidades tuve este vino como uno de los vinos de catálogo y tuvo muchísimo éxito, a la gente le gustó mucho y además el apoyo o sea, digamos que la gente lo apoyó también a la hora de comprar por lo que tenía detrás. Así que cuéntanoslo, por favor. bueno, pues aparte de un vino y no solo hablando de enología, Mm. hay que dotar de una historia creíble y de una historia auténtica. Entonces, ¿qué es Poco Pico? Bueno, pues, ¿qué es lo que queríamos por la definición del vino rosado? Acercar el vino, a través de un vino rosado, acercar el vino a la juventud, que son los futuros consumidores y a día de hoy, bueno, pues hay un montón de gente de edades entre 18 y 28 años, digamos, más o menos, que empiezan a salir, cuando nos vuelvan a dejar salir, por cierto, Sí, sí. que empiezan a salir, que quieren beber vino, que no saben beber vino, que van mucho a restaurantes italianos o a fast food y hay vino, pero bueno, el vino rosado yo creo que es el primer vino que se debería de consumir. Hay que acercar a la juventud al vino. Creo que con el rosado, repito, sería el vehículo ideal. Bien, entonces pensamos, ¿qué es lo que preocupa a la juventud? Y pregunté a la juventud, pregunté a mis hijos. Y descubrimos y para mí fue una grata sorpresa, que la juventud realmente está sensibilizada con el tema de la ecología, del cambio climático, etcétera. Entonces empezamos a pulular y se nos ocurrió lo del pingüino, porque es lo que se representa en la etiqueta es un pingüino rey, que es un Mm. pingüino que viene de Tierra del Fuego, al sur de Chile,
Y el vino, al fin y al cabo, le hemos dado de personalidad. Poco Pico es el nombre del pingüino, Poco Pico es el nombre del vino, y lo que ha hecho este pingüino es venir desde Tierra del Fuego a Europa, a España, a sensibilizar a los humanos de que el calentamiento global es un tema serio. Ha venido con su maleta porque su casa se está descongelando. Bueno, pues está viviendo entre nosotros, ha abierto su propia página en Facebook, que se llama Poco Pico, Vino Rosado, y ahí lo que hace Poco Pico no es solo hablar de sí mismo, de su vino, sino dar consejos para que utilices tu bicicleta, para que utilices el transporte público, para evitar la emisión de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos hecho al final que Poco Pico, este pingüino tan divertido, pues le tengamos en casa, nos dé la satisfacción de beber un vino agradable, pero también nos transmita la responsabilidad que tenemos para con nuestro planeta. Y en síntesis, eso es lo que hemos querido transmitir. La aceptación ha sido brutal. Yo tengo hijos de mayores ya de edad que pululan con sus amigos, que beben vino y que me cuentan las experiencias que están teniendo con Poco Pico absolutamente maravillosas. Y estoy feliz en ese sentido, porque es un buen rosado para nosotros, para los adultos, pero también creo que es el vehículo ideal con toda la historia y todo lo que representa Poco Pico para acercar a la juventud al mundo, al mágico mundo del vino. Pues oye, la verdad que es preciosa la historia y bueno, si la gente se inicia en el mundo del vino a través de Poco Pico, pues fenomenal. De ahí en adelante lo que haga falta. Seguimos con tus vinos, nos has hablado antes de Maudes, ¿no? ¿Maudes o Maudés? Maúdes. Maúdes, Bueno, perdón, Maúdes Maúdes. realmente se escribía con H intercalada, Ah, Majudes. sí. Lo que pasa es que, bueno, el marketing nos ha hecho quitar esa H. Mm, Maúdes es un vino, dices que definiéramos vinos, hemos mm, definido poco. Te voy a hablar de Maúdes brevemente. Maúdes es nobleza, es nobleza. Maúdes es un vino tremendamente comprometido con la historia de esta comarca, con la historia de este pueblo, porque mm. ¿quién era Maúdes? Maúdes es el testimonio vivo, porque es un vino vivo, es el testimonio de que en esta región hace 1000 años, hace 10 siglos, se producía vino. Esto antiguamente pertenecía, hablo no de la Edad Media, hablo de hace 1000 años, cuando no había reyes todavía en España. Eh, Esto pertenecía a la diócesis de León, que está al otro lado de los Montes Torozos, al norte de Castilla y León, bueno, todos sabemos dónde está. Entonces, había que repoblar cuando los cristianos estaban replegando a los árabes, a los moros, que decían, les estaban replegando, había que hacer la reconquista, había que repoblar estas comarcas. Entonces, el arzobispo de León ordenó a ciertas personas, clérigos eruditos, que fueran repoblando Castilla. Bien, hubo un hombre que procedía de Sahagún de Campos, que se llamaba Bétulo Maúdes, que vino aquí, a unos pocos kilómetros de mi viñedo, de la bodega, y allí había un pequeño monasterio donde hay una leyenda preciosa, preciosa, sobre este Maúdes, y hay documentos que acreditan que él elaboró vinos. Y bueno, hay una historia muy bonita que os voy a contar brevemente. Bien, lo que hemos querido es reencarnar nuestro vino tinto crianza con este señor, con Maúdes, y hacerle un homenaje. ¿Y qué es lo que ocurrió? Mira, brevemente os cuento la historia. Aquí había un pequeño monasterio que se llamaba San Pedro de Canalellas o Canalejas, hoy solo queda una fuente, que es la fuente de Canalejas, donde todavía los paisanos de por aquí vamos con nuestros envases a coger agua de manantial para traer a casa. ¿Sí? Bueno, pues allí en Canalejas había este pequeño monasterio, estaba este señor y no sé si alguno conoce la historia, pero hubo una batalla muy importante aquí que fue la batalla de Simancas, donde definitivamente los cristianos echan al otro lado del río Duero a Terramán III y los suyos. Y para conseguir ganar esa batalla se llamó a Fernán González, que entonces vivía en Covarrubias, en la provincia de Precioso, ese pueblo precioso, y bajó, pernoctó en donde vivía Maúdes, en este pequeño monasterio, para al día siguiente ir a la batalla. ¿Qué pasó? Que Fernán González y sus huestes condales
Sus soldados descubrieron que había vino y bebieron más de la cuenta. Y ebrios fueron a dar estopa y ganaron la batalla. Resulta que a la vuelta, cuando pasaron por allí después de la batalla y volvieron victoriosos, bueno, pues concedieron ciertos privilegios a esta comarca, a esta zona, para no pagar los impuestos y que se autorregulara como Estado propio. Entonces, bueno, pues este vino es un poco homenaje a toda esa historia. Madre mía, Félix, cómo te enrollas, perdóname. Bueno, esa es la historia de tu crianza. Imagínate la del Sí, reserva. sí, Nos vas a contar. sí, sí, sí. No, lo del reserva es mucho más breve. Mira, tengo aquí una botella y es simplemente el compromiso, no sé si se lee bien la etiqueta, Lezcano a la calle. Haz una cosa, pon la botella a tu lado izquierdo. Ahí se ve un poquito mejor. Vale, sí, eso es. Atrásala un poquito Mira, más. Ahora salen las letras del revés, pero bueno, sí. Es una etiqueta blanca bueno, que pone Lezcano a la calle. sí, este vino representa el compromiso de mi familia con el mundo del vino. No es un vino que vayamos a hipotecar para nada, porque lleva nuestro apellido, Lezcano, la calle. El apellido de mi padre y el apellido de mi madre, los apellidos de la familia. Es un poco el testimonio. ¿Y por qué con ese vino de reserva? Porque fue el primer vino tinto reserva con denominación fiscales. Tenía muy poquitos años cuando se elaboró la cosecha de 1991. Y simplemente es primer reserva con denominación de origen y compromiso de una familia con el mundo del vino. Nada más. Compromiso, firmamos. Se llama como nosotros. Es un miembro más de la Es familia. un miembro más. Muy bien. Y, Está y por llamando último, otro bodeguero continuamente, continuamente. Y por último, Du. Háblanos de Du, con acento. Du. y por último, tú, porque bueno, pues teníamos, pues siempre en mi inquietud de no estar sentado en la misma silla, teníamos el primer reserva con denominación de origen, pero hay que llegar más lejos, chicos. Este vino Lezcano en la calle tiene 24 meses de barrica, es tempranillo Merlot, con un 20% de Merlot aproximadamente, y había que hacer un vino más poderoso. Y todos sabemos que el sueño de un enólogo entonces era poder hacer un vino con fermentación maloláctica en barrica. Bueno, pues vamos a hacer una fermentación maloláctica en barrica, vamos a prolongar la crianza hasta 30 meses y vamos a hacer el vino doble. El vino doble, porque tiene más de 2 años de barrica, 2 fermentaciones, 2 variedades de uva, más de 2 años en dormitorio de botellas. ¿Cómo le vamos a llamar? Du 2 doble. Du2. Es un juego. Aparte que los japoneses saben decir du muy bien. Du en Ah, alemán quiere decir tú. Entonces, bueno, y quisimos llamarlo du porque es muy breve. No jugar a lo de reserva especial, cosecha de la reserva familiar, etcétera. No, lo llamamos du por dos. Y simplemente es eso. Y realmente es un vino espectacular. El que se quiere gastar un duro, porque vale 35 pavos la botella, el que realmente os lo recomiendo. Es una gozada de vino, es una gozada. Y ahí realmente estamos viendo, aparte de una buena enología, estamos viendo detrás de ese vino unos viñedos espectaculares, espectaculares. El tempranillo está soportando el vino, pero el adorno que le da el merlot, las barricas nuevas, la maloláctica, bueno, es brutal. Tiene de todo. Cuando lo pasas por nariz en fase olfativa, dices, bueno, ¿qué es? ¿Es afrutado? Es que lo tiene todo. Tiene fruta, tiene especias, tiene sotobosque, tiene laurel, tiene de todo. Está riquísimo y suave, ¿y suave, suave. qué añada es la última que tienes de Du? Ahora mismo estamos con el 2015, Con el 2015. pero tenemos disponibilidad de algunas añadas de atrás, sobre todo para las catas aquí en casa. Te iba a decir las ¡Wow! verticales. Para hacer las verticales, Sí. este tipo de Y vinos son interesantes. sacas uno del 10, te estoy hablando vinos con 10 años. En perfecto estado de revista. Es increíble el potencial de envejecimiento que estamos consiguiendo. Bueno, la verdad es que tuvimos una oportunidad estupenda en una de las cenas que fuiste nuestro invitado de honor con la Asociación de Gourmets de Madrid. Ah, sí, Y ahí hace un par de tuvimos, años. Sí, hace un par de añitos, y bueno, la verdad que fue sorprendente. Y la verdad que todos los socios que asistieron a la cena, después hubo un pedido, porque quedó la gente súper contenta, ¿no? Y es realmente, tienes la oportunidad de catar todos los vinos en una cena, es un despliegue tremendo, y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Hablabas mucho de la distribución. ¿Qué distribución tienes a nivel nacional y qué distribución tienes a nivel internacional? ¿Cómo divides un poco tus vinos? A ver. pues mira, la distribución nacional la tengo enfadada, está toda en casa.
Con esto Claro, del coronavirus, de verdad estoy preocupadísimo, claro. preocupadísimo. Porque ya casi nuestros distribuidores, casi no, es que son amigos y nos hemos llamado pues por preguntar cómo están nuestras familias, porque estamos realmente preocupados con lo que está ocurriendo. Pero al margen de todo eso, bueno, pues tenemos una distribución nacional con tiendas especializadas, con algunos pequeños distribuidores, algunos no tan pequeños, bueno, pues estamos muy cerca, muy cerca. Luego, bueno, aproximadamente te diré que el 40% del vino se vende en España, el 60% lo vendo fuera. Y además lo vendo fenomenal porque voy donde hay que ir, donde está la cultura. Y donde está la cultura, que me perdonen los que no están dentro, es Centro Europa. Centro Europa, pues, o Europa del Norte, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Suiza. Y allí, bueno, pues tengo también distribuidores importadores y sobre todo en Alemania, que funciona un poco más por regiones, pues trabajo directamente con algunas tiendas, tiendas especializadas un poquito grandecitas. Y bueno, esa es un poco la forma de vender. En su momento vendimos en Estados Unidos, hemos llegado a vender en Argentina, en Puerto Rico, en Nueva Zelanda, en Singapur, etcétera. Pero me centro, repito, en Centro Europa, en España, y a raíz de esto del coronavirus, pues he hecho lo que hemos hecho muchos enólogos. Hemos creado una tienda online, realmente funciona. Estoy sorprendido. Tenemos un newsletter con el que también estamos jugando. Hay gente que nos hace compra, nos hace preguntas. Me encanta, les mando las fichas técnicas. Compartimos no solo una compraventa, una transacción, sino algo más, porque quieren saber, entonces, bueno, pues que me digan a mí eso, pues que el hacerme partícipe de su momento, no de su vino, de su momento, pues me encanta, me encanta. Y os invito a todos a que veáis esa tienda online, página web, tienda online, que es súper sencilla, clara, concisa, y estoy feliz porque funciona, realmente funciona. Es www.lezcano-medio-lacalle.com. O Sí, no bueno, te preocupes. En el cuanto dios te- Google lo sabe todo. En cuanto, Pinchas, es decir, en cuanto terminemos aquí, ¡bum! Van a ir todos raudos y veloces a comprarte vino. De lo que se trata un poco estas charlas es también un poco, yo estoy intentando traer bodeguitas pequeñas, bodegas con las que tengo una relación un poco más personal, porque, bueno, al fin y al cabo, la independencia que te da de no trabajar para nadie, pues es lo que puedes hacer, ¿no? Decir, oye, pues decido a claro, ver qué vinos son los que me gustan y este es mi espacio y aquí mando yo, ¿no? Y la verdad es que siempre has estado ahí, siempre que te he pedido un favor o, oye, necesito esto, la verdad es que ha dado da mucho placer encontrar a gente tan colaboradora como eres tú. Y bueno, tenemos pendiente la visita, que este año, porque hubo sí. no sé qué pasó, sí, fue este invierno que hubo una Pues este especie de... invierno, yo creo que ibais a venir sobre febrero o por ahí. Sí, sí, había un Sí, mal bueno, había un tiempo pequeño y tal, no sé qué, y desbarajuste que no recuerdo, pero es que luego ya no nos han dado opción. no, nada. Hemos parado en seco y imposible de los imposibles. Pero bueno, esperemos que la gente retome un poco. Y sí que estaban comentando un poquito el remonte del consumo en casa. El consumo en casa, es decir, que la gente está de alguna manera desmitificando el momento vino, que parece que solamente vamos a abrir una botella de vino el domingo porque vienen a comer los abuelos, y que bueno, no pasa nada, vamos a abrirnos una botella de vino, vamos a disfrutarlo y desmitificando y consumiendo, que es lo que realmente necesitamos ahora, ayudarnos unos a otros y que la gente, bueno, pues si puede abrir una botellita de vino y se la bebe en varios días, pues bueno, Claro, pues que lo haga, si es que no hace falta, no hace aunque falta sean mucho. varios días. Aunque sean varios días, exactamente. No, pero Sí, sí. yo sí que me he encontrado con alumnos que me han solicitado vino y que además, que bueno, que les ha sido el momento de arranque un poco para que ellos empiecen a consumir vino en general, ¿sabes? Pues Yo mira, creo que, dime, perdona. no, simplemente iba a decir que yo creo que a raíz de esta crisis que estamos sufriendo todos, va a haber cambios, es evidente. Y algunos cambios para bien. Y uno de los cambios es que nos vamos a acostumbrar a beber vino en casa. Y eso es bueno, porque no hay que esperar, lo digo, no hay que esperar grandes momentos para abrir grandes vinos. Tampoco hace falta gastarse grandes cantidades de dinero. Puedes tener encima de tu mesa una botella por un precio súper razonable, disfrutar de ese momento y además
unirte con la gente que más quieres, que es tu familia. Qué más puedes pedir? Efectivamente, no se puede pedir mucho más. Pues mira, comenta aquí uno. La cena que tuvimos fue en noviembre del 2018. Este fue uno de los que fue, Ah, de los que mira. asistió a la cena. Es que no se les puede engañar, se lo tienen todo súper súper controlado. Pues nos queda un minutito. Si quieres añadir alguna cosita más, Félix, Nada, darte las gracias a ti por mantener la llama del vino encendida en estos momentos. Y a todos los que están por aquí con nosotros hoy, pues desearles mucha suerte y mucho ánimo. Que acabemos cuanto antes, porque esta es una locura. Espero que la cordura llegue a todos y, bueno, empecemos a pulular por las calles y a volver a nuestras vidas normales, a cuanto nuestras vidas antes. normales. La verdad es que sí. Pues